Shalom Javerim, les habla Rav Yosef. Bendito sea el Eterno que nos da una semana más para echar vistazo a su Sagrada Torá. Esta semana, la semana del 23 de julio en adelante, la semana del 4 del mes de Av del año 5783, una semana de mucha energía y de mucho aprender y de mucho conectarse con el Eterno. El próximo sábado es Shabbat Nahamu, así como este sábado que pasó fue el Shabbat Hason, el Shabbat de la visión, sábado de visión. Este próximo es el Shabbat Nahamu, el sábado de la consolación. Después de el 9 de Av, que recordamos la destrucción de nuestras dos casas sagradas y santas, viene, ¿cierto?, la consolación para Am Israel. Como hemos dicho en otras oportunidades, las fechas están conectadas, los sucesos están conectados, ¿cierto? Y de ello nosotros tenemos que ver qué podemos aprender. La parashá de esta semana se llama Ba'et Hanan, y le supliqué, y le rogué. Y va, ¿cierto?, del capítulo... Esto está en el libro de Devarim, va del capítulo 3, verso 23, perdón, verso 23 en adelante, y llegamos hasta el capítulo 7, verso 11. La lectura de esta semana es una lectura muy muy interesante. La Haftará, la sección de los profetas, se encuentra en Isaías 40, del 1 al 26. Y siempre, como digo yo, es bueno partir leyendo un trocito de la Torá en hebreo. Dice, Ba'et Hanan el Hashem, Ba'et Ahu Lemor, y le rogué al Eterno en aquel tiempo, diciendo, Adonai Hashem, oh Señor Adonai, Ata Agilotá, le arot, et abdeja, et gadleja, ואת ידך חזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. Y le rogué al Eterno en aquel tiempo diciendo, Señor Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer conforme a tus obras y conforme a tus hechos poderosos? Y el verso 25 dice, te imploro que me dejes cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esas hermosas montañas y el Líbano. Y dice, pero el Eterno se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Y el Eterno me dijo, basta de eso, no me hables más de este asunto. Sube a la cima del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este y observa con tus propios ojos, porque tú no cruzarás el Jordán. Básicamente, acá tenemos nosotros, ¿cierto?, el pasaje cuando Moisés, nuestro maestro, le ruega al Eterno, le permita cruzar el Jordán. Nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan que básicamente lo que le estaba pidiendo era, ¿cierto?, más vida. Vida para poder cruzar, dice, y según las propias palabras de Moshe Rabenu, dice, y me dejes ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán. Pero el Eterno le dijo, Rableja, ya es mucho para ti, córtala con eso, basta, y no quiero hablar más de este asunto. Entonces,
lo que nosotros aprendemos de acá, ¿cierto? Es que esta es una parashá, bueno, dicho sea de paso, esta es una parashá cuyo título, ¿cierto? Et Hanan, está conectado con, yo podría decir con la gracia, ¿cierto? De la palabra gen. A pesar de que uno dice y le rogué y le supliqué, la palabra Ba'et Hanan, que viene de la palabra Hana o gen, significa, se refiere a un favor no merecido. Gen, en realidad gen o jinan, de ahí viene la palabra también jinan, es algo gratis, algo gratis. Entonces, textualmente, lo que le está diciendo Moshe Rabenu al Santo Bendito es, te ruego que me hagas un favor. Eso le está diciendo. Va et Hanan el Hashem, le pedí al Eterno que me hiciera un favor, Ve'et dice Ahu, en aquel tiempo. Le pedí al Eterno que me hiciera un favor. Y esto es por la palabra gen. De aquí viene la palabra Hana, que es la madre, ¿cierto?, del profeta Samuel. Y debido a eso es que esta semana es una semana especial para las oraciones, ¿ya? Porque mencionamos y estudiamos, ¿cierto?, esta palabra gen, et hanan, de donde viene la palabra, o el nombre, mejor dicho, Hana. Un bonito nombre en hebreo, Hana. Entonces, es una semana especial, y sobre todo para las esposas que quieran tener hijos, ¿cierto? Que quieran que el Eterno les escuche y les abra, ¿cierto?, la matriz, el vientre. Es una semana muy, muy especial. ¿De qué se trata esta para allá? Y por asunto de tiempo, evidentemente, no vamos a extendernos, pero nos vamos a detener precisamente en esta palabra, Va'et Hanan. Ya hemos mencionado que, ¿cierto?, textualmente es, hazme un favor que yo no merezco. En el capítulo 12 del libro de Números, nosotros, por causa de la murmuración de Miriam y de Aarón sobre su hermano Moshe respecto de la mujer cushita que él había tomado, ¿cierto? El Eterno quiere dejar, pero meridianamente claro, que Moisés es una persona no como ningún otro, en realidad, como ningún otro, ¿ya? Moisés hablaba cara a cara con el santo bendito es, ¿ya? Y la verdad es que eh, el Kadosh Baruj Hu hablaba con él claro y sin enigma, y eso fue lo que dijo cuando quiso aclarar esa situación, cuando Miriam y Aarón habían murmurado contra su hermano. Cuando yo traiga palabra de profecía, en sueño o en visión la voy a traer, le voy a hablar al profeta, pero a Moisés, mi siervo Moisés, a él le voy a hablar cara a cara. Y dice, y sin enigma, y sin misterios, en forma absolutamente clara. Entonces, ¿por qué Moisés estaría rogando, ¿cierto? Que es lo que significa Baet Hanan, hazme, por favor, hazme un servicio o un favor que no merezco. ¿Por qué le estaría rogando? Claro, el motivo nosotros lo entendemos. Él quiere cruzar el Jordán porque quiere ver la buena tierra. Pero ¿por qué rogarle? ¿Por qué rogarle? ¿Qué le está pidiendo básicamente? Eh, ¿Qué tenemos que nosotros considerar? El Eterno le dice, ya basta, no me hables más de este asunto. Ahora sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al norte, al sur, al este, al oeste, y observa con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Ya le había dicho el Eterno a Moisés, no, tú tampoco vas a conocer la tierra prometida, vas a ser reunido junto con tu hermano, igual que tu hermano, está refiriéndose a Aarón. A esta altura ya está muerto Aarón y está muerta Miriam.
De los tres hermanos, ¿cierto? Hijo de Amram, solamente Moisés queda vivo. Y Moisés sabe que él no va a cruzar. Ahora, ¿qué debemos nosotros entender? No va a entrar solo por golpear una piedra en vez de hablarle. Y aquí se encuentra una idea muy, muy importante que yo quiero rescatar. Sin duda, por el propio testimonio del Eterno, Moisés era una persona especialísima, muy, muy especial. El Sefer de Barim termina diciendo, Velo Kam Navi que Moshe lekol Israel. Y no se levantó Moisés, no se levantó profeta como Moisés en todo Israel. No se levantó profeta como Moisés. De manera que el mismo testimonio que da el Santo Bendito y la Torá respecto de Moisés nos hace concluir que efectivamente Moisés era una persona muy, muy especial para el Eterno. Entonces no se explica uno por qué no, no entrará mm, solo por golpear una piedra en vez de hablarle. ¿Se fijan ustedes? La respuesta que dan nuestros sabios es que para el justo, para el tzadik, y Moisés sí que lo era, ¿cierto? Moisés es llamado varón de Dios. Para el justo, los detalles son el todo. Los detalles, los detalles son el todo. Es decir, para una persona justa del nivel espiritual de Moisés, los detalles van a pesar. Ahora, nosotros podríamos discutir y ustedes, cada uno de ustedes podría tener la idea de que si esto es bueno o esto es malo. Entonces, ¿por qué Moisés le está diciendo Va'et Hanan? Va'et Hanan, más adelante, a ver, déjenme ver cómo le dice. Eh, Evraná, VR, te pido por favor, dice, te pido por favor que me dejes cruzar. Evraná, VR Haaretz Tobá, que me dejes cruzar para ver lo bueno que es la tierra, o esta tierra buena. Ayer Ever a Jordán, que está al otro lado del Jordán. ¿Por qué le está pidiendo eso? En realidad, si nosotros nos, eh, nos concentramos en la palabra Baet Hanan, él le está diciendo, hazme un favor que no merezco y trátame como a un hijo cualquiera, no como el hijo especial que soy para ti. A ver si captan esta idea, porque un hijo especial, el hijo especial, al hijo especial le van a pesar los detalles, los errores pequeños que cometa contra su padre o contra el Eterno. Y esto explica por qué, ¿cierto? Esta disparidad de los hijos de Israel, ¿cierto? Se portaron no muy bien y aún así entró, ¿cierto? La segunda generación entró entera a la tierra de Canaán. ¿Y por qué un siervo de este tamaño, de este calibre, el Eterno le dijo, no, usted no va a entrar? Y es por lo que yo acabo de mencionar. Para una persona justa, ¿cierto? Los estándares de exigencia son todos elevados. Es decir, estar cerca de Dios, ser favorito de Dios, ser cercano a Dios, ser amigo de Dios, ¿cierto? Porque el Eterno cuando habló de Moisés dijo, yo hablo a mi siervo Moisés como un hombre habla con su amigo, así de cercano. Pero el ser cercano a Dios no es gratis. Y aquí vemos que Moisés está pagando, ¿cierto? El error que él cometió, el detalle, para mí es un detalle, pero para Dios el detalle es todo. El detalle es todo. ¿Y por qué el detalle es todo? ¿Por qué parece que hay un doble estándar? ¿Por qué parece que hay una doble regla? ¿Hay hay otra medida? ¿No debiera ser una medida para todo? No, no. En personas que no son iguales a los demás, la regla no es la misma. En personas cercanas al Eterno, en personas amigas del Eterno, la regla es mucho más exigente. Los estándares son mucho más elevados. ¿Y de dónde aprendemos esto? Bueno,
de la forma como estaba estructurada, ¿cierto?, la sociedad en Israel. Es decir, las exigencias a un israelí común y corriente eran menos que las exigencias, ¿cierto?, aplicadas a un levita. Y las exigencias aplicadas a un levita eran menos que las exigencias aplicadas a, ¿cierto?, un Cohen, un sacerdote. Y las exigencias aplicadas a un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, eran, ¿cierto?, más exigentes, las exigencias eran más rígidas, mejor dicho, que a un Cohen normal. ¿Y por qué? Es por la cercanía. Porque estar muy cerca de Dios sale caro. Estar muy cerca de Dios incluso es peligroso. Incluso es peligroso. Entonces vemos a través de la palabra Ba'et Hanan que Moisés, nuestro maestro, le está diciendo, da la impresión que haber sido tan cercano a ti y haber cometido este error me está, se me está facturando algo tremendamente caro. ¿Por qué no me concedes una gracia que yo no merezco, viéndome y tratándome como a un hijo común y corriente, no como a tu amigo, no como a tu amigo? Ahora de aquí yo debiera plantear esta situación. Piensen en esto. ¿Cómo nos trata el Eterno a nosotros? ¿Qué tantas cosas el Santo Bendito nos deja pasar? ¿Qué tantas cosas el Santo Bendito hace, ¿cierto?, vista gorda? Y si el Eterno hace vista gorda y nos aplica mucha gracia, ¿eso es bueno o es malo? Claro, cualquiera en principio dirá, no, eso es bueno, Baruch Hashem, que Él nos trata así. Sí, pero en el fondo nos trata con gracia inmerecida. Pero ¿qué quiere decir, cierto? ¿O qué significa que Él nos trate con una gracia inmerecida? ¿Que no somos cercanos? ¿Que Dios sabe que estamos acostumbrados a caer? ¿Que Dios sabe que no nos puede exigir mucho porque somos niños? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, esta sola palabra a mí me tiene que hacer pensar, ¿por qué Moisés se planteó delante del Eterno con esta palabra? ¿Por qué usó esta palabra y no otra? ¿Ya? Pudo haber usado otra. ¿Por qué usó esta? ¿Por qué le dice, concédeme un favor que no merezco? Trátame como un hijo cualquiera. No me trates con la exigencia que tú tratarías a tu amigo y déjame cruzar el Jordán. Entonces esto nos hace pensar a nosotros, nos debiera hacer pensar. Como yo digo, que Dios nos trate con tanta gracia inmerecida, ¿es bueno o es malo? ¿O qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Será que Dios nos conoce tan bien que sabe que si no aplica gracia inmerecida a nuestras vidas, sencillamente vamos a ser consumidos en realidad? Seríamos consumidos. ¿Cómo serían nuestras vidas sin esta gracia inmerecida? A nosotros nos perdona. ¿Y por qué nos perdona? ¿Solo por misericordia? ¿Solo porque sabe que no podemos dar más de lo que damos? ¿Podría Él mirarnos a nosotros, el Santo Bendito, como hijos maduros, como hijos crecidos? ¿Podría ser Él con nosotros un Padre tan exigente como lo fue con Moisés? ¿Nos perdonaría a nosotros Él un, un error como este? ¿Pegarle a una piedra en vez de hablarle? ¿Nos ha perdonado el Señor cosas así? ¿De esa envergadura, de ese peso o no? Entonces esta para allá nos debiera hacer pensar en eso. El Brit Hadashah nos llama a nosotros, ¿cierto? Rab Shaul nos hace un llamado a dejar las cosas que son de niños. Es decir, uno al niño le aguanta todo.
Pero a la persona que ya cuando nuestro hijo crece y comete un error, ¿cierto? No, esa no se la dejamos pasar. ¿Por qué? Porque, porque ya está crecido, ya está crecido. Al niño más chico le permitimos todo. ¿Por qué? Porque es niño, porque es indocto, porque todavía está alimentándose de leche. Y todavía no se alimenta de alimento sólido, no se alimenta de comida sólida, perdón. Entonces, el solo hecho que Moshe se haya presentado diciendo esta palabra, Va'et Hanan, el Hashem, Be'et Ahu, tiene un tremendo significado. Cómo se está planteando Moisés delante del Eterno. Es como si le estuviese diciendo al Eterno, el ser tan cercano a ti y tan amigo tuyo, me ha pasado la cuenta. Me ha pasado la cuenta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Dónde preferimos estar? ¿Preferimos ser amigos cercanos del Señor y pagar el costo por esa cercanía? ¿O queremos ser, cierto, de este mare magnum de hijos que tiene el Eterno, que apenas le conoce su nombre y que no destacan, no sobresalen? ¿Por qué? Porque están dentro de este enorme grupo. ¿Qué somos nosotros para el Eterno? ¿Cómo nos ve el Eterno a nosotros? Si el Eterno tuviese que dar un testimonio de nosotros como lo dio con Moisés, su siervo, ¿qué diría de nosotros? ¿Con qué palabras se expresaría de nuestras vidas, de nuestras personas? Estas cosas tienen que hacernos pensar. Creo que es tiempo, como dice Rav Shaul, ¿cierto? Él dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando crecí, yo dejé las cosas que eran de niño. Entonces es tiempo de que crezcamos y que demos claras muestras de que Dios puede poner mayor responsabilidad en nuestros hombros, sobre nuestros hombros, porque ya hemos alcanzado cierta estatura espiritual. Y no sigamos viviendo de dulces y caramelos. Es tiempo de crecer. Que esta palabra nos haga pensar y meditar. Que esta posición que tomó Moshe Rabbeinu delante del Kadosh Baruj Hu nos haga meditar y pensar, y que esto nos sirva para esta semana. Si vamos a iniciar una semana especial para las oraciones y para las peticiones, pidámosle al Eterno que nos ayude a crecer. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom y Shavuot Tov.